de un consejo. Después de casi 2 años de esta epidemia mundial que debería haber afectado solo la ciudadanía secular, mundana, y no la iglesia, porque se deduce que la iglesia debería estar más fuerte, o Dios espera que la iglesia esté más fuerte, con mayor vigor, con mayor fuerza, en los momentos de dificultad o en los momentos de prueba, como nos enseña la Escritura. La Biblia enseña que el pueblo de Dios, hablando o refiriéndonos a Israel, que es el pueblo escogido por el Señor, cuando tuvieron momentos de dificultad, quizás superiores a las que nosotros en nuestras generaciones enfrentamos, pues ellos siempre tuvieron fuerza, atrapados al poder de Dios para poder subsistir y vencer, hasta el grado de poder existir hoy, gracias a la misericordia de Dios y gracias a aquel remanente que permaneció fiel a Dios. Y esa sombra de Israel es lo que Dios quería transmitirle a su iglesia, porque su iglesia iba a pasar momentos muy difíciles. Pablo, que es el apóstol llamado por el Señor al pueblo gentil, es el hombre que instruye a la iglesia, que advierte a la iglesia, que anuncia a la iglesia, y que en sus cartas o sus escritos Pablo dice que en los postreros tiempos iban a venir una serie de dificultades quizás nunca habían sido vistas en los tiempos pasados. Que no solamente iban a ser catástrofes naturales, sino que la fuerza de maldad iba a ser más fuerte que lo que se habían visto en generaciones pasadas. Iba a haber mucho trabajo de Satanás, mucha influencia, iban a haber muchas manifestaciones, ya no solo para asustar a los humanos, sino para dañar y destruir a los humanos, ya que existieron espíritus diabólicos que cuentan nuestros antepasados que solamente nos asustan, nos espantan, como la ciguanaba, como la gallina ciega, como la carreta bruja. Todos son cuentos de fábula que alguien los vio, que a alguien se le manifestaron, y todos eran sombra de lo que Satanás iba a hacer en este tiempo. Hoy ya no creemos en una carreta bruja, pero sí creemos en el brujo de la carreta. Y Pablo advierte que estos espíritus iban a tener una influencia poderosa en una iglesia que debería tener poder, que debería estar vigorosa, fuerte, alimentada, porque los refranes humanos dicen que en guerra cantada no mueren soldados. O sea, en un pueblo advertido no deberían haber fracasos. Pero los fracasos son los que más se están viendo en la iglesia hoy. Y se ven desde el punto de vista, ya que nosotros no somos medidos por lo que podamos manifestar internamente o humanamente, sino por el grado de espiritualidad en la cual nosotros nos encontramos, que debe producir algo, de Dios. Porque si preguntamos a una iglesia y le decimos, ¿cómo están, hermanos, espiritualmente? Y dicen, bien, entonces en ese grupo debe haber manifestación de Dios. Debe haber poder de Dios. Pues sería normal que un enfermo se estuviera sanando en un grupo de personas que dicen estar bien espiritualmente, que dicen estar fuertes. Debería ser una iglesia lo que David anunciaba y pedía, que mi copa esté siempre rebosando. Pero si medimos la iglesia, si evaluamos la iglesia por estos términos bíblicos, podemos descubrir una iglesia moribunda, una iglesia flaca que se está muriendo.
porque estamos perdiendo el vigor espiritual. Y que Dios lo anunció y que Jesús mismo lo manifestó y que Juan mismo dice en Mateo, cuando él le preguntan él quién era, dice: no, en medio de nosotros o viene otro después de mí. Yo a la verdad os bautizo, dijo Juan en Mateo capítulo 3 versículo 11, los bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesús parte, le dice a sus discípulos que se queden en cierto lugar como Jerusalén y que esperen la promesa, ya de que Dios no miente. Todo lo que Él ha prometido se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido hasta hoy es porque no ha llegado su fecha de cumplimiento. Pero todo se va cumpliendo en base a la Escritura, porque Dios no miente. Y les dijo: quédense ahí y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ese derramamiento del Espíritu Santo que nos narra el libro de los Hechos, en su capítulo 1, versículo 8, narra la historia de lo que aconteció en el inicio de esa iglesia primitiva, de esa iglesia fundada, constituida por Cristo, y fueron llenos de la presencia de Dios, los cuales los hombres que se encontraban ahí, incluyendo mujeres y todo, sus vidas fueron renovadas y transformadas por algo sobrenatural. Cambió su manera de ver las cosas, cambió su manera de actuar, mudaron su manera de vivir humanamente y comenzaron a tener comportamientos de personas que habían sido renovadas por algo que los hombres no entendían, como en el caso de Pedro, un hombre muy conocido en la comunidad, con sus contemporáneos, y le conocían sus virtudes y le conocían sus defectos que tenía, sus impedimentos que tenía. Pero aquel día ese hombre se pone de pie y se da un discurso poderoso que convence a más de 3,000 personas. Eso no le puede acontecer a ningún orador en esta tierra que no tenga el Espíritu de Dios. Eso solamente le acontecen a personas que han recibido ese fuego del Espíritu de Dios y que les da el poder, la autoridad y la capacidad y el respaldo para poder persuadir a través de palabras no escogidas, no palabras de un buen dialecto, sino palabras inspiradas por Dios, para poder seguir un discurso teológico, sistemático y lógico que pueda afectar la mente aún de personas estudiadas, las cuales se encontraban en ese acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo, porque era una fiesta. No se olviden que era una fiesta que pasaba ahí y habían visitas de todas partes, de todas lenguas y de todas naciones, y contemplaron esta manifestación de Dios y veían gente hablar en lenguas y gente que hablaba idiomas desconocidos. Y acontecieron muchas cosas, pero es lo que Dios le dice a sus discípulos, y es el surgimiento de la iglesia que Dios constituye a través de Jesús en la tierra, para que esta iglesia llena de este fuego de Dios pudiera transformar a un mundo entero perdido, que no se podía convencer y que no se puede convencer hasta el día de hoy a un impío solamente por persuadirlo con palabras o conocimiento de la Biblia, si no hay un respaldo de Dios. Ahora Pablo nos enseña en estos 2 versículos, dice: por lo cual te aconsejo. Pablo se dirige a su discípulo Timoteo y le da un consejo. Es fácil dar consejo, pero es difícil recibir consejos. Allá generalmente en mi tierra nos decíamos: para ti un consejo le llamas un trompón. Un trompón es un golpe recto dado en la boca a otra persona. Te doy un trompón. Para la mayoría de personas, un sano consejo es un golpe en la boca.
Se molestan, se resienten. El pastor tiene que acomodar palabras para poder dar su discurso, el mensaje, porque si no hay personas que se molestan, se enojan. Porque por mí lo dijo, para mí lo dijo. Alguien le contó. Porque nos cuesta discernir que el consejo está siendo dado para que nosotros podamos cambiar ruta y podamos evitar desgracia. Podamos evitar tragedias. Cuando alguien te da un consejo, te lo está dando porque te ama. Y porque de repente está siendo guiado por Dios y está visualizando algo que nosotros no logramos ver. Ya que la Biblia misma también nos enseña de los consejos que tienen que venir de lo externo por personas que están viendo por dónde estoy caminando o los errores que estoy cometiendo. La retroalimentación. Alguien está viendo mejor que mí. Alguien está en mejor posición y me está ubicando. Y no solamente por posición, sino que por ubicación y por respaldo de Dios, que puede estar percibiendo algo en lo cual estás caminando que no te das cuenta. Ya que el enemigo es tan fuerte que tiene embobado a muchos cristianos. En un mundo lleno de confusión y de muy difícil de entender y de poderlo comparar con las cosas de Dios y poder distinguir ya de que las cosas de Dios con el mundo en este tiempo se están pareciendo mucho según los conceptos que los hombres estamos dando o estamos enseñando a la iglesia. A que todo se vaya viendo de una manera normal o lógica. Y eso mete en confusión a las personas. Entonces Pablo le dice, te aconsejo que avives este fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces le decía uno estos días, la iglesia, el mundo tiene un trabajo que hacer, tiene un camino que seguir, tiene un destino establecido por Dios proféticamente, por dónde tiene que ir y cómo tiene que terminar. Usted se puede matar orando para que el mundo cambie y no va a cambiar la desgracia. Van a seguir terremotos, guerra y todo lo que estamos viendo y peores cosas, pestilencias, virus, van a aparecer más. Los hombres no hayan qué hacer. Y todo está establecido, todo está escrito. Eso no nos tiene que preocupar a nosotros, ni desesperar, ni hacer perder el enfoque de lo que la iglesia debería estar haciendo, ya que nosotros vamos en dirección contraria, opuesta a la que el mundo va. El mundo va en descendencia para abajo a la destrucción. La iglesia va ascendiendo al encuentro con el Señor. Y solamente vamos viendo la desgracia que va pasando, pero nosotros somos peregrinos en esta tierra y vamos a mejores tierras, a mejor esperanza. Entonces no nos tiene que preocupar, no nos tiene que afectar o no nos debería afectar lo que está pasando en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué nos está afectando esta situación del mundo? Porque la iglesia ha perdido el sentido, la visión, ha perdido, mis hermanos, la calefacción del Espíritu Santo o la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos careciendo de muchas cosas que ya fueron advertidas. El Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar, el amor de muchos, no pocos, muchos. No se sorprenda. Desde líderes para abajo, peleando, discutiéndose, golpeándose, peleando, con resentimientos, comenzando desde pastores, por eso le digo, con resentimiento en sus corazones, enojados con medio mundo, pero en los cultos alabando y glorificando a Dios. Cuando este evangelio parte de una base fundamental, ama al Señor tu Dios, ama a tu prójimo, y todo está basado en el amor. Pero hoy corazones vemos, caras vemos, corazones no sabemos.
La fuerza del mundo, la fuerza del pecado es tan grave que no nos hemos dado cuenta que está invadiendo a nuestras vidas, que se ha metido a nuestros hogares, que se ha metido a nuestra familia y que nos está destruyendo. No nos hemos dado cuenta porque todavía sonreímos una vez a la semana. Porque todavía nos encontramos el fin de semana en la iglesia y nos saludamos. Todavía no se pierde ese afecto, pero nos cuesta darnos, ofrecernos. Nos cuesta el ósculo santo. Nos cuesta, ya de que el mundo con su mal que trae ha venido a dañar todas estas relaciones interpersonales que teníamos, que nos ayudaban mucho a calentarnos y a mantenernos. Te abrazo, mi hermano, te saludo, te apapacho, te doy la mano. Y como este mal nos ha alejado, nos ha hecho tan mal que nos hemos enfriado. Y no solamente de un saludo, nos estamos enfriando de buscar las cosas de Dios, de visualizar mi trabajo, mi función, a lo que yo fui llamado. Durante la travesía de Israel, cuando sale de Egipto y tiene que atravesarse el desierto, pues Israel se construye su tabernáculo de reunión, que usted sabe que el tabernáculo de reunión había sido hecho para adorar a Dios, pero era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. Y en la entrada del tabernáculo se encontraba el altar de bronce. El altar de bronce era el lugar donde se ofrecían los sacrificios perennes. Y ese altar debería tener fuego perennemente. Levíticos capítulo 6, versículo 12. Y el 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la recomendación de Dios para que ese fuego permaneciera siempre encendido en el altar, perennemente. No puede vivir un cristiano apagado. No puede ser un cristiano no puede ser fiel si se le apaga el fuego. Un cristiano no podrá ser nunca constante si se le apagó el fuego. Ahora, este sacerdote, que generalmente había una tribu señalada para eso, fue modificado el sacerdocio. Y eso lo hemos estudiado. Porque no es el pastor, como generalmente se dice que los pastores sustituyeron el sacerdocio. La Biblia no dice eso. Dice que el Señor levantó un pueblo de sacerdotes. Así lo dice Pedro en su carta, su capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois una nación santa, un linaje escogido, real sacerdocio, y pertenecemos a esa comunidad de sacerdote. Yo soy sacerdote, usted es sacerdote. El culto en la iglesia no lo aviva el pastor, no lo avivan los líderes. El culto en la iglesia lo avivo yo, porque yo estoy vivo. Pero si yo no estoy vivo, no puede haber un culto vivo, habrá un funeral. Soy yo el que debo estar vivo. Entonces Pablo observa esto. Pablo discierne esto en la iglesia y tiene que escribirle desde sus prisiones a su discípulo Timoteo. Y si le escribía en italiano, le pudo haber puesto: c'è qualcosa che non va.
ya que Pablo conoce el origen de la iglesia y había vivido avivamientos. Él mismo había llevado el fuego de Dios en su vida y lo había transmitido a la iglesia naciente. Y él está viendo que los cultos están cambiando, que la iglesia se está enfriando. Pero hay un peligro, porque él está preso. Él está a punto de terminar su carrera. Pero esto es importante, mis hermanos, que nos demos cuenta que desde el inicio de la Biblia instruye a que esta iglesia tenía que tener un altar y un fuego encendido. Y el altar es el corazón. Y Dios derramó su espíritu en nuestros corazones. Y Juan dijo: yo bautizo en agua, yo solamente soy el amigo del novio. Dice: yo solamente he sido enviado por delante para anunciarles que se arrepientan, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y eso se lo estuve enseñando el domingo pasado. Los predicadores solamente hacemos funciones de Juan el Bautista. Anunciarle, venga, despiértese, arrepiéntase. Pero el dueño de la obra es Jesús. Pero que si usted se mete con Dios, Él sí lo va a revestir de poder. Él sí le va a dar el don que le ha puesto en su vida. Pero el avivamiento no viene de afuera, lo tenemos nosotros dentro. Entonces, de manera que es importante, hermanos, que cada uno de nosotros mantengamos nuestra comunión con el Señor y con el Espíritu Santo, para que el fuego de Dios pueda estar encendido en nosotros, especialmente cuando somos servidores de la gracia de Dios. Y en esta iglesia la mayoría de cristianos son servidores de la gracia de Dios. Decía en la mañana la predicación: administradores. Somos poseedores, dueños de dones que hemos recibido de Dios, pero cada uno ministrelo a los demás. No solamente soy responsable de tener mi vida ardiendo, sino que soy responsable de meterle fuego a alguien más. Porque esto es lo que Pablo estaba visualizando. Y aunque enfrentemos dificultades, y aunque estemos pasando momentos difíciles, por eso le enfoqué: lo que está pasando allá afuera a nosotros no nos interesa. Pero pastor, nos podemos morir de esta enfermedad. De algo vamos a morir. Yo cuando bromeo con alguien le digo: tú muerto vas a terminar un día. Me dicen: yo no. ¿Y qué? ¿Sos eterno? Somos eternos, sí, con un cuerpo glorificado, pero este debe morir un día. Y algunos ya se nos adelantaron. Aún el COVID se los llevó. ¿Y dónde están? En la presencia de Dios. No, porque los del COVID no se salvan. No, están en la presencia de Dios. Porque se murieron con Cristo. No importa de qué mueras. Lo importante es cómo estamos con Dios. Cómo está nuestro fuego encendido. Cómo está nuestra relación con el Señor. Aunque estemos enfrentando dificultad, no tenemos por qué desanimarnos, hermanos, sino alentarnos y seguir adelante para poder servir al Señor. Entonces Pablo nos enseña cómo mantenernos fieles en las pruebas más duras de la vida. Cómo mantenernos fieles. Él está escribiendo desde la cárcel. Y primero ve su condición, pero luego ve la condición de su discípulo, quien supuestamente tiene que ser su sucesor. Ve la condición de la iglesia, ya de que cuando uno crece, y no necesariamente tiene que ser un ministro, hablando de ministerios de Jesús, sino que basta que usted crezca en el Señor y ame el Señor y comienza a amar la obra de Dios. Y cuando usted comienza a amar la obra de Dios, se preocupa por la obra de Dios. Hay viejitas orando a veces por las iglesias porque están preocupadísimas por el rumbo de la iglesia. No le hacen problema al pastor, no se pelean con nadie,
pero van a su rincón de oración y le dicen: Señor, tu iglesia, tu iglesia, tu iglesia. No importa si el pastor anda bien o anda mal. No importa el liderazgo si están bien o están mal. No importa si en la iglesia están bien o están mal. Ellos ven el mal de la iglesia y van a quien puede cambiar el rumbo de esa comunidad. Porque amas la obra de Dios. Entonces Pablo ve el estado de esta iglesia de Efeso, de la cual nosotros estamos hablando, y le preocupa, aunque el estado de su discípulo, que supuestamente tenía que ser su sucesor. Y de ahí nace este versículo en el cual le dice: pero te aconsejo. Su situación. Timoteo capítulo 4 versículo 6, segunda de Timoteo. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Desde dónde Pablo está escribiendo esto? Desde Roma. Él está prisionero, está a punto de ser sacrificado por una orden del emperador Nerón, que se había propuesto eliminar el cristianismo. Y él dice que su tiempo se ha llegado, su partida. Él estaba sentenciado a muerte, no podía hacer nada más. Pero él ve el futuro de la iglesia incierta. Y esto nos debería preocupar a todo líder de iglesia. Siempre lo he predicado y les he dicho: la iglesia es del Señor. Y cuando Dios nos lleva a una comunidad, nos ha llevado ahí para ser útiles a esa comunidad. Recuérdense que cada vez que hablo de comunidad me refiero a local, a la iglesia local. Porque en sí el local, la iglesia no es el local, sino la iglesia la componemos nosotros. Y nosotros hacemos una comunidad cristiana. Pero cuando Dios nos lleva o nos une a una comunidad y nos dota de dones, nos ha puesto ahí para ser útiles a esta comunidad. Dios tiene un trabajo que hacer y lo va a hacer con toda persona que llega. Y la Biblia nos enseña que no existe ningún cristiano sentado en un lugar de culto el cual no tenga nada que hacer porque Dios no lo quiere utilizar. La Biblia dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y a cada uno Dios puso donde Él quiere. Y le da, lo capacita conforme lo que Dios quiere hacer con esa persona en ese lugar. No lo especifico porque cuando se reciben estos dones la gente se cree propietarios y autónomos y creen que pueden funcionar donde quiera. Y Dios simplemente te dotó porque quiere hacer algo contigo ahí donde te llevó. ¿Y por qué hay unos que se van y siguen haciéndolo? Porque los dones son irrevocables. Pero que sigan funcionando por un fluir del poder de Dios, eso es otra cosa a discutir. ¿Me explico, hermanos? Entonces Pablo ve este futuro incierto de la iglesia y él, que es el precursor de esta iglesia, que es el responsable y sabe que ya no puede hacer nada porque él está preso. Entonces le escribe a Timoteo porque le preocupa lo incierto de la iglesia. Vea lo que dice 2 de Timoteo 1:15. ¿Qué es lo que pasaba para que Pablo le haya escrito a Timoteo y le diga: aviva el don? ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia de Efesios que él había fundado y que había pastoreado por un tiempo, aunque Pablo? Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. O sea, habían divisiones en la iglesia. Lo habían
abandonado estos dos. Porque la gente que abandona no es que abandona. Ustedes lo saben muy bien, que la gente que abandona las iglesias no es que abandona y se va calladito. No, va hablando. Porque van influenciados por el enemigo. Y aunque ellos inconscientemente, porque a ti te lo cuento, yo no quiero hablar esto, pero a ti te lo cuento, inconscientemente, sin intenciones de dañar, cada vez que abren su boca para señalar un mal de donde vienen, están dañando a otras personas y están dañando la iglesia. Eso se llama división. División no es abrirla en dos y llevarse un grupo acá. No, es todo el mal que pueda producir una persona que abandona el trabajo que se hace en la obra del Señor, ya que no es una empresa y que no es un negocio personal, sino que es la obra del Señor, y el afectado acá es el evangelio de Cristo. Entonces Pablo desde la iglesia, desde sus prisiones, está viendo lo que está pasando. Personas que se estaban desertando, que lo estaban abandonando, que lo estaban dejando. Ya sabes esto, dice que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales él menciona estos dos, Figelo y Hermógenes, que son dos que le habían abandonado y que de repente andaban causando cizaña y sembrando cualquier cosa negativa ahí. Esto pasaba en esta iglesia. Había otro problema. Según de Timoteo 2, 17 y 18, la apostasía. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Acá Pablo habla de otro problema siempre de la iglesia de Éfeso: surgimiento de apostasía. La apostasía es el abandono de los ideales o de la fe o de la religión por seguir otras filosofías, otra corriente de pensamientos. Y toda la gente cree abandonar porque encontró algo mejor. Usted no va a encontrar ningún creyente que abandone una iglesia y se fue para otra peor. O alguien le ha dicho: fíjese que me cambié de iglesia y estoy en una peor. Se fueron porque van buscando algo mejor. Y cuando van buscando algo mejor es porque de donde van hay cosas que no les satisfacen según su punto de vista. Y que pueden existir, pero que no es. Todas las iglesias tienen problemas. Si basta que sea constituida por seres humanos, o sea, frecuentada por seres humanos, y ahí hay problema. Porque los seres humanos somos problemáticos. Cada cabeza es un mundo. Pero hay un vínculo de amor y un espíritu de Dios que une la fe de los cristianos. A pesar de las indiferencias. Somos diferentes, pero podemos estar unidos por principios de fe. Y esto hace la apostasía. Estos hombres se habían ido y andaban trastornando a algunos de la fe, o sea, algunos hermanos. Esta es la traducción actual. Que se habían ido, pero siguen afectando a otros, contándoles. Y eso Pablo lo estaba viendo y él ya no podía hacer nada. Este enfoque, este consejo de Pablo, fíjense que Pablo se enfoca en la base fundamental, en la cual es la única solución para poder ser parte de la restauración de la iglesia, porque esto no se trata de ponernos alerta, esto no se trata de pelear, esto no se trata de discutir, esto se trata de que la iglesia se meta con Dios para que Dios actúe, para que Dios haga. Si este no es el pleito, o sea, no es que el pastor va a andar peleando con otra persona o los hermanos con otro enojados porque andan sembrando cizaña, haciendo todo esto de ninguna. Ese no es el mensaje de Pablo.
El mensaje de Pablo es la advertencia a Timoteo y le dice, la única manera para solucionar este agravio de la iglesia es que tú te recuerdes que tienes un llamado, que tienes el Espíritu de Dios, que tienes el fuego de Dios, el cual se te está apagando. Y el único que puede hacer que la iglesia se restaure es el Espíritu de Dios. Todos nosotros necesitamos el fuego de Dios, que no se apague nunca. ¿Cómo decía la alabanza? Que siempre esté delante de ti, que el incienso, suba incienso delante de ti. ¿Y cuál es el incienso? ¿Cuál es el incienso? ¿Usted cree que va a andar como el sacerdote con la cosita esa con humo? Es nuestro clamor, es nuestro rogar a Dios. En nuestras conversaciones con Dios. Son nuestros deseos y pensamientos por la obra de Dios. Por favor, Señor, por favor, siempre enfocado en otros, no en nosotros, en tu obra, en tu obra, en tu obra, en tu obra. Venimos a las iglesias y siempre estamos egoísticamente enfocados en nosotros. Ayúdame a mí, yo estoy sufriendo, yo estoy enfermo, yo acá. Cuando la Biblia nos enseña que tú tienes a Cristo, Él va a hacer algo por ti. Cuando te pongas a los pies de Cristo, es la intercesión por otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ministraselo a otros. Somos portadores de algo. Trabajamos en un corriere divino. Salimos a dejar correspondencia o cosas que tenemos que entregar a alguien. Cosas de Dios. Somos responsables. Para los que trabajan de corriere, ya saben que ellos llegan a la dita temprano o a la empresa temprano y comienzan a cargar todos los encargos que tienen y lo hacen por un elenco de orden, de prioridad de viaje. No es que van al número 120 y primero van al 120 y después regresan al 1. Hacen el 1, hacen el 10, hacen el 30 y eso va ordenado en orden. ¿Por qué? Porque lo tienen que llevar en ruta para salir temprano. Y usted ve que los corrieres en las calles corren, se atraviesan, se estacionan donde quiere. ¿Por qué? Porque deben entregar en horario. Y cuando se termina de conseñar en la tarde, ellos son tranquilos y van con su vehículo a su empresa a dar reporte o regresan a su hogar para emprender el día de mañana. El día de mañana hay más carga, hay más correspondencia, porque no se descansa nunca. ¿Te metiste a ser un servidor del Señor? Toma tu cruz, muérete todos los días y sígame. Y Pablo nos recuerda esa influencia que nosotros deberíamos tener en la iglesia del Señor. Pues le habían abandonado, aparte de las divisiones, los surgimientos de apostasía. Hay otras personas que abandonan el evangelio por irse al mundo. Siempre 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. No solamente hay gente que se va haciendo división, no solamente hay gente que se levanta como un apóstata con otras nuevas ideas, sino que también hay personas que se van al mundo. Generalmente lo que más acontece en este tiempo son personas cristianos que se van al mundo. No vaya a creer que las personas, los hermanos que dejan de asistir, se los va a encontrar un día en otra iglesia. Son pocos los que se encuentran en otra iglesia. La mayoría se los va a encontrar ¿dónde? En el mundo. Ya la hermana se la va a encontrar ahí con una minifalda, con el cabello a todos colores y rizados y parados por todos lados. En las discotecas, en los bares. No tomando café correcto. Porque se van al mundo. Se dejaron llevar, cayeron en las garras del enemigo. Entonces le estoy presentando la situación de lo que Pablo veía en la iglesia de Éfeso.
Dice, se están dando estas cosas. No sé si se parece a la nuestra. La nuestra será un poquito mejor que la de Éfeso. ¿Usted está preocupado como Pablo? No. Ya le escribió una carta a su Timoteo. Está preparando leña para mantener ardiendo el fuego. Porque le decía en la mañana, no criticamos los que se van. Hoy son ellos, mañana detrás de ellos podemos estar nosotros. Pero todo tiene que ver por un descuido espiritual. Que es lo que Pablo está advirtiendo, porque se está dando cuenta, está discerniendo todos los acontecimientos que están pasando. Hay algo que no va en la iglesia, hay algo que está mal. Están estos que hacen división, están los apóstatas, están los que están abandonando y se están yendo al mundo. El mismo Demas, Colosenses capítulo 4, versículo 14, ¿qué dice? Vamos a ver. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Eran colaboradores de Pablo. A veces la gente viene a la iglesia y ve los líderes sirviendo y creen que están bien firmes, espirituales. Y la peor tragedia es que a los pocos días ven que no están más. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Filemón 23, 24. Filemón tiene un solo capítulo. Versículo 23 y 24. Luego que oyó el hijo de Saúl. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? A ver, si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Filemón, está en los últimos libros. ¿Escuchan, hermanos? No escuchan, habla fuerte. Te saludan Éfrafas, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está, sus colaboradores. ¿Qué dice el 24? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis. Eran colaboradores de Pablo estos, pero lo habían dejado. Es que sí, yo también como pastor he tenido un montón de gente, hermanos. Hemos tenido grandes victorias nosotros como iglesia, ¿no? Gente contenta, feliz. Es que durante ahí fiesta, y como decía el pastor Eduardo, que está en la presencia del Señor, decía, cuando la comida es gratis, todos llegan. Pero cuando la iglesia necesita, porque hay dificultad, todos abandonan. Y alguien tiene que ser el culpable. Y en la iglesia de Cristo somos todos culpables. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes. Los sacerdotes deberían de estar preocupados por meterle leña al altar para que el fuego esté encendido. Es un trabajo nuestro, siempre. Segunda de Timoteo 4, 16 y 17. Esto nos enfoca, vea, en mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Esto nos enseña como una preocupación de Pablo el poco apoyo de los miembros de la iglesia a sostener los ministros. El poco apoyo. Y yo lo estoy viendo en los últimos días. Poco apoyo de la congregación. Poco apoyo. Y aunque hay que pasar momentos difíciles, yo lo sé y los he vivido y hemos visto la mano del Señor, pero Pablo advierte, porque puede ser una falta de fervor en el corazón del cristiano que está lleno del Espíritu de Dios y que arde, porque cuando el corazón arde por el fuego de Dios, hay una disponibilidad espontánea, instantánea, a ofrecerse voluntariamente.
¿Se recuerdan de Eliseo? Cuando pasa Elías y le tira su manto y se va. Y Eliseo se queda dando vuelta, me lo imagino yo. Y le dice, espérame, espérame. Elías le dice, ¿qué? Yo no te estoy llevando. Pero él percibe la necesidad. Algo sucedió. Claro que tuvo que suceder algo si Dios había enviado a Elías para que le pusiera el manto y que fuera su sucesor. Hay un traspaso de mando autorizado por Dios mismo. Y cada encuentro que el hombre tiene con Dios entiende, sabe que algo le ha sucedido. Y sabe que tiene que abandonar todo. Y él dice, espérame, yo debo abandonar, pero tengo que ir a despedirme de mis padres. Y él le dice, yo no te estoy, ve tú, yo me voy. Yo ahorita voy para Jericó. Y no te quiero llevar, pero yo quiero ir. No te quiero llevar, quédate. Y en 4 oportunidades le tuvo que pedir por favor que se quedara. Y él no se quedó. ¿Por qué? Porque el que tiene el fuego de Dios está espontáneo, fluye. Cuando David restauró la adoración en el templo, los cantores, que hizo diversos grupos porque la tribu era mucho, y estos grupos se turnaban, y la Biblia dice que los grupos que salían de turno no se iban a sus casas. Se quedaban ahí esperando por si no venía Oscar. Y si no venía Oscar, entraba. No, acá los chicos cantan y se van desesperados. ¿Sabes que hay gente que bien podría estar todo el día acá alabando y glorificando al Señor? Mejor van a tirar una toalla allá en el parque y están acostados. Y no estamos juzgando, pero ¿no será que algo se está pagando? Cuando ya podemos distanciarnos y no sentir, ¿cómo se dice? Me echaste de menos. A veces que las personas queridas de uno dice, le hice falta. La Marisol a veces me dice, con 1 hora que me voy. Le hice falta. Yo le digo, no. Yo sé que sí, quiere convencerse ella sola. Sí nos hacen falta. Las personas que amas, las personas que están en tu corazón, las personas cuando guardan distancia se echan de menos y quieres volver a verlas. Por eso es que cuando vas a encontrar a alguien al aeropuerto, quisiera abrazar hasta el avión. Pues la gente va corriendo. Hoy es feo viajar porque nadie lo puede ir a dejar al aeropuerto ni lo puede ir a encontrar. Usted va solo con sus maletas al avión y sale solo como un cane, como un perro. Pero aún así hay gente que allá en el parqueo a 1 kilómetro lo está esperando. Porque no han perdido esa sensación de amor. Están con el deseo de verse. Y la Biblia dice que el mandamiento no el mandamiento, pero el consejo de la Biblia de congregarnos produce ese efecto, ese fin. Y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino, dice el versículo anterior, haciéndolo para estimularnos al amor. O sea, al amor de Dios. Usted debería venir a la iglesia porque le hace falta venir a adorar al Señor, pero también porque le hace falta ver a su pastor. Si ya no ve a su pastor acá un domingo y usted se siente bien, cual cosa que nos va. Y este consejo es para usted. Avive el don de Dios que hay en usted. No, pero es que igual veo al pastor Nelson. Esa es otra cosa. Ese es otro amado.
Y no solamente los pastores, el que se sienta a tu lado, tu hermano, el parte de la comunidad, que no lo veo, quiero saludarlo, en que sea con una ala, pero quiero saludarlo, quiero verle, en que sea vernos los ojitos. ¿Usted qué tanto criticaba a los musulmanes? Y hoy andamos enmascarados nosotros también sin saber quiénes somos. Pero ese efecto que produce y que arde en nuestro espíritu y en nuestro corazón de vernos, es el cumplimiento del segundo mandamiento: ama a tu prójimo. Esa espontaneidad de poder darnos. Personas que se dedicaban a causar daños a los que servían a Dios. Acá Pablo primero menciona el poco apoyo de los miembros a la iglesia. Todos me dejaron. Y eso generalmente se ve, hermanos, cuando una iglesia tiene problemas. Casi siempre los líderes terminan solos, llevando la culpa, lógicamente, porque la gente se va y dice, culpable es el pastor. Porque se tiene la idea de la religión tradicional de la cual hemos venido, que los sacerdotes son los responsables de la iglesia, cuando no saben que los responsables de una comunidad somos todos nosotros. En la iglesia de Cristo no se puede responsabilizar a un líder. ¿Por qué? Porque el mantener un altar encendido es responsabilidad de todo el sacerdocio que se reúne ahí. Sean grandes o sean pequeños, sean líderes o sean laicos, o sea congregación en general. Pero todos, dijo Pablo, me han abandonado. Otro problemita de esta iglesia. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Cada vez que nosotros pensamos en el apóstol Pablo, en esa eminencia de persona, de apóstol, de santo, por eso le pusieron San Pablo. Si yo me lo encontrara un día, quizás sería hasta capaz de postrarme ante él, y aunque es mi consiervo. Pero esa eminencia de cerebro, de hombre, de santo, el cual es usado por Dios para escribir cartas que doctrinan a la iglesia y que quedaron establecidas para guiar. O sea, ese es un eminente pensador santo de Dios, que creo que ni usted le faltara el respeto, ¿verdad? Pues acá encontramos hombres que le causaron mucho mal. Hombres cristianos. Y es que la regeneración en los corazones viene demostrada por las actitudes, por las acciones, por los hechos de los individuos. Y acá Pablo habla de personas que se dedicaban a causar daño a los que sirven a Dios. Esto no le debe sorprender a nadie. Cada vez que usted se pone a servirle al Señor, usted va a ser criticado. ¿Por qué? Porque ¿cuántos quieren ser exhibidos por el Señor? ¿No es verdad que nosotros somos vasijas en las manos del Señor? Nos formó el Señor, el alfarero, nos hizo unas joyas preciosas, nos metió al horno y luego nos barnizó y luego nos puso en una vitrina de exhibición. Porque esa es la idea que tenemos cuando la Biblia habla de eso. Te va a exhibir el Señor. Siempre pensamos que nos mete en una burbuja donde yo estoy ahí, nadie me toca al ungido y al santo del Señor, porque me tocas, hay un vidrio. Estas vasijas preciosas del Señor, que las manda para ser exhibidas, no están protegidas por ninguna barrera de vidrio. Están expuestas al mal, a la maldad de los hombres, de los mismos hermanos. Están al alcance de todos para que te puñen los ojos, para que te metan una puñalada por detrás, para que critiquen tu obrar en Dios, porque cuando les bendice a ellos, qué santo de Dios, pero cuando va contra ellos, qué hijo del diablo este.
Y pensamos que no, el siervo del Señor es intocable. Pues no, el siervo del Señor está expuesto, porque Jesús mismo dijo: no los quito del mundo, así como tú me enviaste al mundo, así también a ellos los envío al mundo, para que el mundo sepa que tú me enviaste, porque yo soporté, porque yo les enseñé, porque yo les he explicado lo que es vivir sometido a ti, y la vida mía va transmitido a ellos. Y si ellos me imitan, el mundo se va a rendir a los pies de ellos, porque van a entender que tú los has enviado. Pero si del árbol verde hicieron leña, de ellos no van a sacar carbón, van a dejar ceniza. Esa es la vida del cristiano, de los siervos de Dios. Respete. El mundo no respeta, y el que se endiabla en la iglesia tampoco le va a respetar. Hace mal. ¿Por qué? Porque o nunca se arrepintieron, o se apagaron y permitieron que el enemigo los convirtiera en esto. Primera de Timoteo 1:20. El mismo Alejandro. El mismo Alejandro. Que está diciendo Pablo acá: Alejandro el calderero me ha causado mucho mal. El Señor le pague conforme a sus hechos. Tuvo que estar muy doliente Pablo para que le desee el mismo mal al otro pobre. Que el Señor le pague con su mismo hecho. De los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué. ¿A quién? Esto teológicamente la gente se complica, porque puede ser una persona entregada a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Cuando Pablo habla del mal que le han ocasionado a él, no está hablando de un mal físico o algo que le han hecho a él. Estos tipos se convirtieron en blasfemos en contra de la fe, en contra de los principios de Dios, y esto le causó mucha indignidad a Pablo, porque él no sufría por sufrimientos personales, él sufría por causa del evangelio de Cristo. O sea, no está condenando a alguien o no está echando en las manos del diablo a alguien porque le dijo feo, porque le dijo apóstol falso, sino gente que va blasfemando y pisoteando el evangelio de Cristo. Hoy blasfeman en nuestros oídos y a dar risa nos da. Especialmente acá en Europa escuchamos una cantidad de personas que blasfeman a Dios, y nosotros, mi amigo, porque ya no sentimos ganas de darle vuelta a la mesa. Yo quisiera algún joven en el colegio un día me venga contando que se sacó el cinturón y agarró a cinchazo a todos sus compañeros porque blasfemaron contra Dios. ¿Quién lo haría? Nadie. Pues Jesús lo hizo en el templo. Porque encontró la gente que jugaba con la fe, que negociaban, que aprovechaban de la necesidad y de la escasez de los demás y engañaban. Y entró en celo por Dios. Y le dio vuelta a las mesas y lo sacó para afuera, hizo un alboroto ahí. Porque tenía celos por la función, por lo que estaba pasando. Esto se ha perdido en la iglesia. Esto se ha perdido, gente que se pare ahí y que vea. No, si no lo ve el pastor, a nadie le importa. Si no lo escuchó el pastor, a nadie le importa. Cuando nos damos problemas, a veces hasta de pecado en la iglesia, es bien triste que nos digan, no, si el hermano tal lo sabe, no, si la hermana tal lo sabe, no, si el hermano, o sea, todo el mundo lo sabe y nadie ha dicho nada. No hay celo por las cosas de Dios. No despiertas inquietud. Somos defensores de la fe.
y que no se cuele una fruta podrida sin tratar la manera de salvar la parte buena que tiene para que Dios la restaure. Como la buena fruta. Hay unas frutas tan buenas que nosotros tratamos, agarramos el cuchillo, ¿no? Y tratamos la manera de eliminar todo lo podrido para comernos algo, porque es como un mango. Así deberíamos de estar en la iglesia. Personas que se dedicaban a causar daño a los que sirven a Dios. Y de esos hay, de esos hay, hermanos. Hace un par de meses, parece. Me levantaron una calumnia a mí, hermano. Y ustedes ni lo saben. Tengo el mensaje ahí en mi celular de quien lo ha enviado. Pero increíble. Bueno, ni yo me la creo. Y yo lo veo. Y me pone ahí, llámeme. ¿Y usted cree que yo me voy a poner a perder mi tiempo? Decía hoy la predicación de la mañana, pastor predicando, y ponía la parte en la que Pablo dice, no me preocupa en los que me juzgan, tampoco me preocupa el juzgarme yo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar preocupados en Dios que nos va a juzgar. Nuestra preocupación debe ser el presentarnos fiel delante de aquel que sí tiene el poder para juzgarnos, y dijo él, y mandar tu alma al infierno o a la eternidad. De ahí los demás, hermanos. Ahora, lógicamente que si usted está bien con Dios, no nos debería preocupar nada de lo que puedan decir los demás, ni tampoco preocupándonos nosotros por tener un buen concepto en nosotros mismos, porque yo puedo decir quién soy y usted puede decir lo contrario de mí, entonces no tiene valor. Pero sí tiene mucho valor lo que Pablo le dice al Timoteo mismo, procura con diligencia presentarte delante de Dios, aquel que juzga a los vivos y a los muertos, como un siervo aprobado, del cual no tienes nada de qué avergonzarte. Pero es normal en la iglesia, es normal que hay gente causándole mal a los que sirven al Señor. A todos. Usted nunca le cause sorpresa que por servirle al Señor le van a criticar, le van a tirar pedradas, le van a disparar, casi lo matan. No se preocupe, ese es parte de este ambiente. Esa es parte de la vida cristiana, hermanos. Pero agárrese del Señor, porque si no, este corazón no lo resiste. Este corazón comienza a palpitar fuerte cuando le ofenden, cuando le provocan, cuando le levantan un chisme, cuando van contra usted y le señalan. El corazón comienza a bombear sangre y se activa todo el hombre humano y quiere salir a la defensa airado, molesto, enojado. Eso no sirve para nada. Entonces Pablo dice, aviva el don, porque ese Espíritu de Dios, ese fuego de Dios te ata, te da calma, te mantiene sereno, tranquilo. Y espera en Él la respuesta, porque Él peleará por ti. Vamos cerrando, hermanos. Esa es la situación de la iglesia que Pablo visualiza. O sea, lo que estaba pasando. Pero Pablo espera que alguien se despierte, se levante. Y el único alguien que él tenía ahí era Timoteo. Y resulta que Timoteo, también Pablo visualiza una situación no tan motivadora en ese momento. Porque en Timoteo se ven algunas cosas inconvenientes que él tenía. 1 Timoteo 1:8. Según Pablo, él ve en Timoteo mucha timidez. Por tanto, no te avergüences
sea, Pablo espera, como espera todo pastor, que todos hagamos una función, hermanos. Acá nosotros tenemos copastores, hay diáconos, hay líderes, hay gente madura, que cuando ve todas estas cosas que hemos señalado, se espera que todos nos podamos activar y salgamos en defensa para tratar la manera de que la iglesia del Señor se mantenga intacta. Y entonces eso es lo que pero ve que Timoteo también tiene sus dificultades y que le pasan a las iglesias siempre. La timidez. Pero sabemos que ¿qué es eso? Le dije primera de Timoteo 1:8. ¿Eso dice ahí? Será segunda entonces, hermano. Por tanto, no te avergüences. A ver si lo encuentra. ¿Sí? Esa es. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Fíjense que esta pandemia no solamente nos ha llevado a andar cubriéndonos la boca, sino a no hablar. A no hablar. Hoy estaba una muchacha ahí sentada en la mañana que entré al comedor, conversando con otra hermanita nueva que ha venido. Y como la vi enmascarada, me confundí con otra. Después cuando se paró, la vi. Tenía días de no verla y la saludé. Y pastor, yo lo saludé, usted no me hizo caso. Es que yo creí que eras, te confundí. Es que estaba evangelizando, me dijo. Pero de verdad, estaba necia que conversaba de la Biblia. Y a muchos jóvenes los he visto yo que cuando afuera les dan espacio, en estos días que andamos trabajando con jóvenes, ayer mismo que salíamos con unos jóvenes, se acercó alguien para preguntarle a un jovencito nuestro y él se puso a explicarle. Son bien expertos y bien abiertos los jóvenes para hablar de Dios, ¿sabe? Pero hay gente que sigue callando y esta era una dificultad de Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Defienda a su pastor. Hable del testimonio de su pastor. La gente levanta chisme sobre los pastores y como nadie los defiende, se lo creen. Pero hay gente antigua que venimos trabajando que debería conocer el testimonio de su pastor. No te avergüences. Dice, de dar testimonio de Jesús y de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. De quien esperaba Pablo de que se levantara, descubre que hay una dificultad en este joven y le dice, pero tú no, dice, métete a hablar. Yo estoy a punto de ser sacrificado. Hay otro problema en Timoteo. Vamos a ver si es el mismo, primera de Timoteo 5:23. De repente metí el 1 en vez del 2. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes a pesar de que era muy joven Timoteo, está muy enfermo. Quiero que me pongas el versículo anterior, el 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto le está hablando como ministro y el ungimiento de nuevos ministros. Ni participes en pecados ajenos. O sea, no encubras. Y consérvate puro. ¿Por qué le hago ver este versículo? Porque no quiero que se vayan a equivocar y decir que es el versículo que usa la mayoría de alcohólicos cristianos. Se puede tomar vino porque la Biblia le recomendó a Timoteo que tomara vino. Primero, Pablo le exhorta a Timoteo la pureza de su fe, la cual establece Pablo rígidamente que no hay permisividad para desórdenes o accesos como aquellas que puede ocasionar la adicción al alcohol.
que a pesar de que Pablo señala la necesidad de este joven de que para su malestar en el estómago pueda consumir un poco de vino y por todas sus enfermedades gástricas que este joven tiene, puede consumir un poco de vino como medicina, ya de que el vino tiene sus propiedades curativas. No es que está hecho para las adicciones alcohólicas o para los desórdenes alcohólicos que puede producir el alcohol cuando se sube al cerebro. Si la misma Biblia prohíbe a los hijos de Dios y reyes que puedan consumir alcohol, sino que estemos cuerdos siempre para servirle al Señor. Pero tenía enfermedades Timoteo. No solamente era tímido para hablar, tenía enfermedades y tenía otro problema más. Siempre viene Timoteo 4:12, 5 y 20. Según la ley judía, habían muchas restricciones para que una persona pudiera considerarse un guía o un reconocido líder, tanto en el ámbito de la religión judía y hoy en la iglesia naciente, que todavía tenía una mezcla de judaísmo con la fe cristiana. Habían ciertas edades y ciertas restricciones, y este era muy joven para que las personas le tuvieran respeto y pudieran someterse a él. Entonces él le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces Pablo establece otra línea acá, que la madurez no tiene nada que ver con las edades, y que hay gente joven, seria y fiel que puede servirle al Señor, pero que ellos mismos se tienen que dar cuenta. Y le dice, le señala este otro defecto: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor y en espíritu, en fe y pureza. Yo he visto, bueno, yo crecí en un ambiente, ustedes saben que a los 15 años yo entré en un mundo de gente adulta, porque entré al ejército donde habían hombres, o lo hacían hombre, y usted tenía que comportarse como un hombre y hacer lo que un hombre hacía, y uno era un muchacho chorreado. Yo no me recuerdo ni cuando cumplí 16 años, ni 17, ni 18, ni 19, cuando sentí, tengo 52. Y vengo desde muy pequeño de estar en un mundo, de andar con gente adulta. Y he visto a esta juventud, a mis contemporáneos, entrar junto conmigo y hacer cosas de personas maduras. Yo he visto jóvenes de 17 años guiar a un batallón de 1000 personas para ganar una batalla. Y a veces nuestros jóvenes de 17 años se creen niños. No saben ni predicar, no saben ni cómo guiar a un grupo en la iglesia. Y yo vengo de ver gente de guiar a montones de hombres mayores que ellos y darles órdenes y estrategias y atacar y tener victoria. Porque la edad no determina la madurez. Y trasladándolo a lo espiritual, también en la Biblia tenemos grandes hombres de Dios que se levantaron a temprana edad, como en el caso de Timoteo. Pero alguien tuvo que hacerle ver que tenía esos defectos, esos errores, y que podía levantarse siempre y cuando se diera cuenta que solamente es un depósito para que el poder de Dios fluya. Pues nosotros somos solo depósito. Tengamos 100 años, tengamos 50 años, tengamos 20 años, tenga 10 años, lo mismo puede usar Dios a un joven como a un adulto, como a un anciano, lo mismo lo puede usar con tremendo poder. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios fluyendo en este individuo y no es el hombre. Entonces Pablo ve estos defectos y le aconseja: póngase de pie. Es difícil, es fácil leerlo, pero es difícil dar un consejo cuando usted delante de sus ojos tiene un panorama contrario.
Cuando usted delante de sus ojos tiene un cuadro que es más fácil abandonar, huir, hacerse loco, como generalmente se dice, apartarse, que cualquiera lo haga menos yo. Porque yo, que soy el prepulsor, dijo Pablo, para alcanzar a los gentiles, estoy preso a punto de ser sacrificado. La iglesia en la cual confío que debería estar firme, aún orando por mí, tiene este problema, tiene este problema, tiene este problema. Mi discípulo, al cual he dado seguimiento y esperaba que se levantara, tiene este problema, tiene este problema y tiene este problema. A pesar de eso, Pablo nos enseña a no darnos por vencido, porque la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Y nosotros, les decía uno de estos días, ¿por qué nos debemos cuidar tanto? A los jóvenes les decía, ¿por qué nos debemos cuidar tanto? Porque nosotros somos llamados a tener una gran influencia sobre las demás personas. Yo tengo una responsabilidad de transmitirle lo que Dios me ha dado a otra persona. Y todo cristiano tiene la responsabilidad de transmitir lo que Dios le ha dado a otra persona. O sea, el ministrar el don que Dios ha puesto en tu mano a otra persona. Aunque tú no lo veas claro con tus ojos físicos, aunque todo lo que veas no dé esperanza. A veces cuando uno tiene que llamar a un líder, uno ora y le dice, Señor, yo no creo, Él no es, Señor, Él no. Y es el Señor el que lo empuja a uno y dice, no, hazlo. Y a veces Dios sorprende. Porque aunque nosotros veamos las cosas contrarias, hermano, recuérdense, repito, la obra es de Dios. Y nada de lo contrario nos tiene que desanimar. ¿Cómo uno entra al culto y ve 10 personas sentadas acá, casi un culto familiar? Dice, ay, qué culto muy vacío. ¿Por qué? Tenemos que predicar lo mismo. Si de repente habían 200 personas acá y el mensaje se lo llevó a solo una persona, y de repente no necesitábamos muchos hoy porque había acá 1 o 2 personas necesitadas, para ellos se predica, para ellos se ministra. Yo veo a Oscar ministrar a veces en el culto de la tarde, yo lo escucho, Oscar está encendido con todo. A veces me vengo a parar ahí y veo unos 2 gatos y digo, que así debe ser. Él viene a adorar al Señor, Él viene a darse todo para Dios y a guiar al que pueda seguirlo, a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque aunque el cuadro sea negativo, nosotros debemos ver diferentes, porque andamos por fe y no por vista, y creemos que Dios tiene el control de su iglesia y Él puede transformar a su iglesia, cambiar el rumbo de la iglesia o de una persona. Pablo lo ve de esta manera. Yo sé que hay cristianos que a veces cuando vienen a los cultos, que hay poca gente, se van tristes. Se oye bien, un poquito el culto no sirvió. No tiene que ver la cantidad. Y no dejes de venir, sigue viniendo. Siga viniendo. Y aunque un día usted vea para atrás y de repente ya se quedó solo usted, siga viniendo. Siga viniendo y confiando que poco a poco se van a ir llenando las sillas de nuevo. Poco a poco nuestros hermanos se van a dar cuenta que el mundo no ofrece nada, que el apartarse de Dios no nos lleva a nada, que la única solución es mantener nuestros hábitos cristianos. Pero los que estamos debemos recibir este consejo del apóstol Pablo. Te aconsejo que avives el don que hay en ti, el fuego de Dios que te fue impuesto. Yo esta tarde quiero invitarle a que cierre sus ojos y que ahí en su lugar que se encuentre